Buenos días, estudiantes de 11º grado, Bachiller Comercio. Bendecido día. Espero que la semana haya sido de provecho y productiva. El día de hoy nos hemos reunido, ¿verdad?, para abordar un tema muy interesante, muy agradable. Es un tema que, ¿verdad?, esto es importante. Y el tema es géneros narrativos. Cuando nosotros hablamos de géneros narrativos, nosotros nos referimos a que el género narrativo es una expresión literaria. Una expresión literaria que, ¿verdad?, se caracteriza por, eh, se caracteriza por que se relatan historias que pueden ser verídicas o ficticias. Y cuando nosotros hablamos de género narrativo, nosotros nos estamos refiriendo a expresiones literarias. Dentro de los géneros narrativos, nosotros vamos a encontrar el cuento, la leyenda y el mito. Hace un momento se les decía que en los géneros narrativos nosotros vamos a encontrar que aquí se relatan hechos ficticios o verídicos, ¿verdad? Dentro de los hechos ficticios nosotros vamos a encontrar un cuento, que allí todo es imaginación, todo puede ser ficticio, una leyenda, un mito. Dentro del cuento, la leyenda, el mito, nosotros vamos a encontrar personajes. Pocos personajes, pero van a estar allí involucrados. Esos personajes que nosotros tenemos dentro de lo que es el cuento, nosotros vamos a encontrar personajes principales y personajes secundarios. Vamos a encontrar un narrador que puede ser protagonista, puede ser observador o puede ser testigo. Jóvenes, cuando yo hablo de narradores, ¿verdad?, es que pueden estar en el cuento o pueden estar fuera de él. Cuando yo hablo de autor y de narrador, el autor es el que escribe, es la persona que escribe el cuento, el mito, la leyenda o la novela. Y el narrador es quien cuenta. Recuerden que narrador viene de la palabra narrar. Cuando nosotros encontramos estos elementos, también vamos a encontrar a un tiempo, a un espacio, a una acción, y cada uno de estos tiene algo importante aquí. En el tiempo, nosotros vamos a encontrar la época en lo que ocurren los hechos, si es en el presente, si es en el pasado o cuándo. El espacio que tiene esa narración es el lugar donde se desarrollan, donde se llevan a cabo las acciones, los acontecimientos, si son reales o si son ficticios. Entonces, aquí en el espacio, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar esto. La acción, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué miente? Es la trama. Son los hechos, ¿verdad?, que participan. Dentro de la acción nosotros vamos a encontrar tres momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. En toda narración nosotros vamos a encontrar tres momentos: el inicio, el nudo, que es el problema o conflicto, y el desenlace, que es la resolución de todo lo que se ha llevado a cabo.
Personajes. Cuando yo hablo de personajes, yo me puedo referir a que en ese cuento, en esa leyenda, en ese mito, van a haber personajes que pueden ser personas, animales u objetos ficticios, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? Son los que realizan la acción que vamos a narrar. Bien. En un cuento, nosotros vamos a encontrar características. ¿Cuál es la característica? Es un relato breve, en prosa, de asunto ficticio o no tiene muchos personajes, el tema es sencillo, pocos personajes y puede ser verídico o puede ser ficticio. En la novela, vamos a ver ahora lo de la novela, en la novela es una obra narrativa de ficción, ¿verdad? Está escrita en prosa, es más compleja, tiene más personajes, es más extensa, abarca más. Se han escrito novelas, ¿verdad? Que con hechos de la vida real. Entonces, ¿qué es un género narrativo? Es la expresión literaria que se caracteriza porque se relatan hechos ficticios o verídicos, ¿verdad? Bien, dentro de los géneros narrativos, ¿verdad? Vamos a encontrar la novela, el cuento, el mito y la leyenda. Estos tienen características particulares, tienen pocos personajes, pueden ser de ficción, algunos verídicos, como basados en la vida real, como la novela, y tienen narradores. Estos son los elementos de la narración, cuenta con narradores, cuenta con un tiempo, que es la época en la que ocurren los hechos y el espacio es el lugar donde se dan los acontecimientos y la acción es la trama, ¿verdad? Que tiene un inicio, que tiene un nudo, que el nudo es donde yo voy ya ahí a ver qué es, voy a relatar, a narrar qué es lo que se está dando y el desenlace pues que es ya lo último, la resolución de todo, que los personajes, dentro de los personajes yo puedo encontrar personajes como personas, como animales o u objetos ficticios. Bien, cuando yo hablo de autor, no estoy hablando de narrador. Cuando yo hablo de autor, es la persona que escribe. Y cuando yo hablo de narrador, es la que cuenta. Bien. Esto en cuanto a los géneros narrativos. Hay otros géneros que ya son más formales y vamos a ver el género que es la oratoria, el ensayo y el periodismo. El ensayo es un tipo de texto donde se analiza, se reflexiona y que tiene una parte crítica, reflexiva. Cuando nosotros hablamos de una noticia, ahí es cuando nos comunica, es la comunicación de un suceso, de un hecho, de un acontecimiento que se ha dado. Bien, vamos a estudiar a cada uno de ellos y vamos a iniciar por lo que es oratoria. Cuando nosotros hablamos de oratoria, nosotros nos ponemos a pensar en aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que compiten y que son oradores y que ellos están tratando un tema. Cuando ese chico o esa persona está orando, disertando, ¿verdad? Él, ¿qué hace? Él trata de convencer o persuadir mediante las palabras, mediante la elocuencia,
lo que él está diciendo. Trata de convencer al auditorio de lo que él está diciendo es cierto. Un orador debe sentir seguridad, debe estar seguro. Un orador debe ser una persona investigativa, una persona que está leyendo siempre, que está investigando, que se está nutriendo de conocimiento. ¿Por qué? Porque él va a defender, él va a convencer, él va a tratar de que el auditorio tome toda la atención a lo que él está diciendo. Dentro de la oratoria, nosotros vamos a encontrar clases de oratoria. Clase sagrada, política, forense y académica. Vamos a ver a cada una de ellas. Vamos a tratar la oratoria sagrada. Cuando nosotros hablamos de oratoria sagrada, nosotros hablamos de algo religioso, moral o dogmático. ¿Qué podemos aquí? ¿En dónde podemos pensar? Bien, me voy a enfocar en una parroquia, en una iglesia, en una capilla. ¿Quién es el orador allí? El sacerdote. El sacerdote trata de convencer a las personas, a los feligreses que están escuchándolo de la palabra de Dios. Él está convencido de lo que él ha leído es verídico y quiere hacerlo saber a las personas que están allí, a las personas que se encuentran reunidas allí. Una vez que él empiece a hablar, a disertar, todos prestan atención, todos al salir de allí salen convencidos de que hacer el bien es lo más recomendable y es lo mejor, que estar siempre con Dios es lo mejor en tu vida. Entonces, el sacerdote, al dar su sermón, él está disertando. Entonces, esa es una oratoria de tipo sagrada. Vamos a ver la oratoria de tipo política. Esta tiene que ver con los aspectos de la vida política, de la vida pública. Cuando están en campañas, estos participantes, ellos suelen visitar cada casa del lugar donde ellos aspiran ser diputados, representantes, alcaldes y presidentes. Entonces, ellos tienen su punto de vista y ellos, al conversar con la persona que ellos desean que los apoyen con el voto, ellos tratan de convencer que sus planes, que sus propuestas, que sus trabajos van a ser de lo mejor y para el pueblo, ayudar al pueblo. Entonces, las personas, ¿verdad?, ávidas de que se le arregle una calle, de que el agua no se vea interrumpida, de que a su lugar lleven la electricidad, ellos analizan a una de estas personas, a la otra persona y van analizando. Entonces, ¿cuál de ellos trata de convencerlo? ¿Qué político trata de convencerlo de que sus propuestas y su trabajo va a ser óptimo, va a ser para ayuda, va a ser para el beneficio de la población? Entonces, fíjense, jóvenes, que de repente ustedes tendrían nada más solo pensaban que existía un tipo de playera a la que nosotros vemos todos los años, ¿verdad? A los chicos cuando disertan y compiten en los colegios,
Pero si nosotros vemos a cada uno de estos personajes que les estamos ahorita mismo estamos explicando, estamos trayendo aquí para que ustedes entiendan, hay diferentes tipos o clases de oratoria. Vamos a ver ahora la oratoria forense. ¿Dónde se emplea la oratoria forense? ¿En qué momento se emplea o quiénes la emplean? ¿Quién hace esto? La oratoria forense se utiliza en los tribunales. En los tribunales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se apliquen las leyes. Cuando usted tiene un asunto o una persona tiene un asunto y necesita de la ayuda de un abogado, el abogado es el orador. Él va a convencer al juez de que usted es inocente de los cargos que le han imputado. Entonces, él trata de convencer con su palabra, aunque usted sea culpable, él trata de persuadir, de convencer al juez de que usted es inocente, le da las razones y tiene un poder de convencimiento único que lo hace a él, ¿verdad? Esa persona para que lo defienda, para que trate de convencer. Entonces, jóvenes, vemos que, o sea, uno nunca termina de aprender. De repente ustedes que están escuchando esta clase nunca habían tenido la oportunidad, ¿verdad? De saber o de que existían algunas clases de oratoria. Y la última oratoria es la académica. Cuando hablamos de oratoria académica, aquí nosotros estamos hablando de lo que tiene que ver o lo que se relaciona con la característica científica, artística o literaria. Aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, que son aquellas investigaciones que se hacen de tipo científica, aquel descubrimiento que se hizo y se trata ahora, ¿verdad?, con esta situación en la que nos hemos estado, nosotros todos hemos estado involucrados, que es la COVID. Se han hecho muchos estudios para tratar de convencer a la persona y de que las vacunas que son aplicadas o que se aplican son eficaces, son las mejores. Entonces, esto es un tipo de la clase de oratoria académica. Bien, ¿cuáles son las características de una persona o de los oradores? Seguridad. Ellos deben tener confianza, deben defender, no deben titubear por nada, estar seguro, utilizar las palabras que ellos necesarias para que la persona a la que ellos o el auditorio en el que ellos se encuentren sean convencidos de que lo que ellos están diciendo es lo mejor. Bien, una vez que ya hemos estudiado la oratoria, vamos a ver ahora lo que es el ensayo. El ensayo, ¿verdad?, es un escrito en prosa. El ensayo tiene una formalidad porque él es breve, pero él tiene una parte crítica reflexiva, analiza. Él ofrece un material de crítica, ¿verdad? Se va
a redactar, se va a elaborar un escrito por medio, ¿verdad?, de la prosa. ¿Qué desarrolla? Tiene diversos temas, desarrolla diversos temas, tiene un estilo cuidadoso. Pero cuando van a redactar un ensayo, jóvenes, el ensayo debe ser una investigación. Usted debe estar seguro de lo que usted está haciendo. Al elaborar un ensayo, usted debe tener un borrador donde usted va a anotar todas las investigaciones que usted ha realizado. Y en un momento que usted tenga libre o que se dedique, pues ya está decidido elaborarlo ya, usted debe sentarse y todo lo que no sea necesario debe ir eliminado, debe ir eliminándose. Porque el ensayo es didáctico informativo. Entonces, allí lo que yo voy a hacer es una crítica muy breve, muy minuciosa. A veces hay ensayos de tipo humorístico, satírico, retórico, poético, de cualquier tema. Tiene variedad de temas. Usted puede desarrollar elaborar, redactar un ensayo, pero usted debe hacer una investigación. Luego que usted hace la investigación, usted va a anotar toda la información. Luego usted va a limpiar lo que usted no desee, lo que usted no crea que es importante, usted lo va a limpiar y usted va a redactar su ensayo. Bien, dentro de estos subgéneros que estamos estudiando encontramos el periodismo. El periodismo, ¿verdad?, es ¿qué tiene o cuál es el objetivo o cuál es la finalidad del periodismo? Informar, dar a conocer los acontecimientos y los hechos que se dan, ¿verdad? Aquí se informa y forma una noticia. Aquí van a entrar las noticias, los editoriales, los artículos y también vamos a encontrar dentro del periodismo una página literaria. Entonces, ¿qué es el periodismo o qué es el género de periodismo? Él tiene la finalidad de informar acontecimientos, hechos, sucesos que se han dado a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Y que van a nutrir, van a informar, van a dar a conocer lo último, lo que sucedió, lo que pasó, lo que se puede venir. Entonces, jóvenes, hemos visto, ¿verdad?, que los géneros narrativos, dentro de los géneros narrativos tenemos los géneros y tenemos los subgéneros. Que dentro de los géneros narrativos, ¿verdad?, que es una narración, todo esto es una narración, pero con diferentes enfoques. Unos para entretenimiento y diversión, otros para ser críticas reflexivas y otros para informar. Entonces, aquí vamos a ver que cuando nosotros hablamos de un cuento, de una leyenda, de un mito, de una fábula, dentro de estos géneros, nosotros vamos a encontrar que es una narración de hechos ficticios. En cuanto a la fábula, nosotros vamos a encontrar que dentro de los personajes que vamos a ver dentro de las fábulas o que van a formar parte, siempre vamos a encontrar animales. Es la característica, animales. Y que cada fábula que nosotros tenemos
que leer o que nosotros encontramos en un libro o en una revista, ella al final va a tener una moraleja. ¿Qué es eso de moraleja? Es una enseñanza que se da de lo que se ha escrito. En cuanto a la novela, aquí ella también está escrita en prosa, aquí hay personajes, ¿verdad? Son personas, pero dentro de eso, de estos géneros, vamos a encontrar narradores. Hay varios tipos de narradores: el omnisciente, el testigo y el protagonista, que vamos a encontrar un tiempo, un espacio, una acción y los personajes. Que hablar de autor no es lo mismo que hablar de narrador. El autor es el que escribe y el narrador es el que narra. Luego pasamos a los otros subgéneros que vamos a encontrar: la oratoria, el ensayo, el periodismo. Dentro de la oratoria, nosotros vamos a encontrar clases de oratoria. La sagrada, que la encontramos en lo religioso; la forense, que está dentro de los tribunales; la académica, que es aquellas investigaciones científicas, literarias y artísticas; y la política, que la vamos a encontrar cuando vemos a los políticos que quieren aspirar para un puesto. ¿Cuáles son las características de un orador? Bien, debe tener seguridad, debe tratar de convencer al auditorio, a las personas que van a leer. Él debe tratar de convencerla de lo que él dice es cierto. Y debe tener una seguridad. Dentro del ensayo nosotros vamos a encontrar que es un escrito en prosa, breve, que es una crítica reflexiva, que puede ser de tema artístico, científico, literario, didáctico, filosófico, cualquier tema. Usted puede llevar a cabo un ensayo. Dentro del periodismo nosotros vamos a encontrar que el periodismo nos informa de acontecimientos o hechos que han sucedido, que se han dado, ¿verdad? Se han llevado a cabo. Cuando nosotros hablamos de periodismo, nosotros vamos a encontrar que hay periodismo informativo, periodismo de opinión y periodismo interpretativo. El género informativo del periodismo, allí nos va a informar, ¿verdad?, de los hechos, de los acontecimientos, de lo que se está dando a nivel nacional. Nos está informando de hechos. Dentro de este género informativo se permiten las opiniones personales. Aquí se permite que las personas hablen, informen, digan. Dentro del género de opinión, el género de opinión dentro del periodismo, ¿verdad?, es que yo voy a dar mi punto de vista. Yo lo voy a dar. Yo lo voy a interpretar. Y es lo que yo pienso, es lo que yo digo. En cuanto al interpretativo, ¿verdad?, aquí, además de informar de un suceso o un acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Entonces vemos que cada uno de estos géneros tiene algo en particular. Ellos informan, ellos dan su opinión, ellos interpretan. Esto en cuanto al periodismo. Bien. Dentro del género periodístico, nosotros, ¿verdad?, vamos a encontrar, y aquí les voy a señalar lo siguiente. El informativo es de opinión interpretativo. En la noticia vemos en el editorial y son los reportajes
interpretativo. Bien, una noticia la vamos a encontrar en un editorial y le vamos a dar un reportaje interpretativo. Las entrevistas son los comentarios o columnas, ¿verdad? Aquí vamos a encontrarlos en la crónica. Y la documentación es crítica. Entonces, jóvenes, una vez que usted haga la diferencia de lo que es un género narrativo, ya usted sabe que los géneros narrativos, ¿verdad? Son expresiones literarias, ¿verdad? Que se caracterizan por narrar hechos ficticios o verídicos, y que dentro de los géneros narrativos que vamos a encontrar, el cuento, la novela, ellos tienen sus características, y hay subgéneros como la oratoria, sus clases, el ensayo, que tiene sus características, y vamos a encontrar también al periodismo, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar de opinión, interpretativo y de informativo. Entonces, este es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque nos habla, ¿verdad?, de cada uno de estos géneros y subgéneros que tiene el género narrativo, y se hace un análisis o se extraen las características de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene su forma particular de expresar lo que quiere o lo que se desea que la persona esté enterada. Si es un cuento, pues ¿a quién se le leen los cuentos? A los niños, es para niños. Entonces, allí, ¿verdad? Vemos que vamos a leerle un cuento, vamos a contar, vamos a narrar, vamos a relatar un cuento. Y cuando nosotros queremos, ¿verdad?, a los estudiantes, a los chicos, una novela, le asignamos una obra, asignamos por una novela, y le decimos también que ahí pueden extraer el tema, los personajes, los narradores, que si están en primera persona, en segunda persona, todo eso. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la acción? Y ya lo más serio de manera más formal, que puedo yo decir, vamos a ver la oratoria y sus clases, el ensayo y la noticia. Cada uno tiene características particulares, importantes, algunos con una moraleja, algunos con la intención de que nosotros, ¿verdad?, nutramos nuestro conocimiento. Bien, jóvenes, este ha sido el tema del día de hoy, un tema muy, muy bonito, muy abarcador también, porque tiene muchos detalles allí. Espero que haya sido del agrado de ustedes y que puedan tomarlo en consideración. Hasta la próxima clase. Nos vemos por este mismo medio.